Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno Carlos Bianco, el señor Ministro de Salud Nicolás Kreplak y el señor Presidente de ABSA Hugo Obed. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como siempre, vamos a arrancar la conferencia repasando un poco la agenda del gobernador para esta semana. En el día de mañana va a estar participando de la inauguración de la primera farmacia de la policía de la provincia de Buenos Aires, que va a tener aquí sede en La Plata, en Avenida 25, esquina 58. Ahí obviamente podrán atenderse los afiliados de IOMA, pero además el personal policial va a tener obviamente un descuento adicional. El día miércoles el gobernador va a participar de dos actividades en Campana, en el distrito de Campana. En primer lugar, la inauguración de la base del Grupo de Apoyo Departamental, del GAD, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que está ubicada en la Ruta 6, kilómetro 205, y que ya cuenta con 35 efectivos trabajando ahí, básicamente en operativos de control de tránsito y en actividades especiales que se le solicita desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y en segundo lugar va a estar recorriendo las obras de una de las principales rutas productivas que tiene la Provincia de Buenos Aires y que está siendo reparada, repavimentada hace tiempo, que es la ruta provincial número 6. Puntualmente va a estar visitando las obras de la etapa 1, lote 5, en la rotonda de acceso a Campana, Empalme, ruta nacional número 12. Es una obra que tiene una ejecución avanzada de casi el 90%, una inversión total de 7.700 millones de pesos y que se espera que en enero de este año esté terminada. Luego de ahí se va a mover hasta Zárate, en donde va a estar recorriendo un nuevo sanatorio de UPCN, del gremio UPCN, en donde se van a generar 500 nuevos puestos de trabajo en dicho sanatorio. El jueves va a estar aquí cerquita, por Ensenada, con varias actividades junto al intendente Mario Seco. En primer lugar, la apertura de las jornadas preparatorias del cuarto congreso que organiza el Ministerio de las Mujeres y Diversidad. El congreso lleva como nombre Estado Presente, Violencia de Género, Consumos Problemáticos y Salud Mental. Eso es en el Polideportivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Luego va a estar participando de la inauguración de la estación policial de Ensenada, en donde van a trabajar distintas unidades operativas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Luego, inauguración del centro comunitario del Club Defensores de Cambaceres, que es un centro comunitario de día para los pibes, para las pibas, para que hagan deporte, pero también va a funcionar un comedor ahí mismo. Es una inversión de 60 millones de pesos. Y por último, la inauguración del puente Estela Maris, es la ampliación y refacción del puente. Se tiró abajo el puente viejo y se hizo un puente nuevo, ahí donde el arroyo La Guardia cruza con la ruta provincial número 11. Eso es una inversión de casi 500 millones de pesos. Y por último, el día viernes, el gobernador se va a mover hacia el distrito más austral de la provincia de Buenos Aires, a Patagones, también con varias actividades, no solo en la cabecera, en Carmen de Patagones, sino también en las localidades de Villalonga y Stroeder. Villalonga era un jugador de Independiente, me confundí por eso. En primer lugar, va a estar entregando una combi para la Escuela de Educación Especial 502 de Villalonga, en donde se van a trasladar 30 estudiantes por día en esa nueva combi. Después va a estar inaugurando el nuevo edificio del Centro de Educación Física número 166, también en Villalonga. Luego entregar una ambulancia en Stroeder, en la localidad de Stroeder, una ambulancia de alta complejidad, una inversión de más de 150 millones de pesos. Después se va a mover hacia Carmen de Patagones para entregar 220 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. Y por último, se van a estar entregando notebooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a los pibes y las pibas
de 3 escuelas rurales y 2 escuelas especiales del distrito. Eso es en principio la agenda que va a estar llevando el gobernador esta semana. En segundo lugar, como hacemos últimamente, repasar algunas noticias e indicadores económicos y sociales de nuestro país, como siempre hacemos, para dar cuenta de la magnitud de la tragedia económica y social que está viviendo la Argentina y que eso obviamente impacta muy fuertemente en nuestra provincia, destacando que el Gobierno Nacional en principio quiso establecer que había que hacer un ajuste necesario, pero que muy rápidamente la economía iba a rebotar, lo llamaban en B corta, ¿no? Un ajuste rápido y un rebote que iba a recuperar y más lo perdido. Lamentablemente eso fue a principio de año, ya ni siquiera pueden establecer ese discurso porque venimos en una recesión profunda desde entonces. Ahora últimamente, la semana pasada, el presidente dijo que en poco tiempo, literal, en poco tiempo la economía va a estar volando. La economía va a estar volando, lo corrijo, me permito corregirlo, está volando la economía desde que llegó Milei, en picada y hacia abajo. Está volando en picada y hacia abajo, esperemos que no se estrelle. Lo digo por los indicadores que voy a presentar. Voy rápido. Se conoció el viernes pasado el estimador mensual de actividad económica, que es lo que muestra cómo es la evolución de la actividad económica, es decir, si la economía está volando o no, básicamente. Todos malos datos, cualquier comparación, malos datos. Comparación respecto del mes anterior, una caída desestacionalizada del 0,3%. En términos interanuales, ese mes contra el mismo mes, es decir, septiembre, respecto de septiembre del año pasado, 3,3% de caída. No estaría volando hacia arriba, por lo menos. Y algunos sectores claves, por la magnitud que tienen esos sectores y por la generación de empleo que implican esos sectores, con datos trágicos, directamente trágicos. La construcción, 16,6% la caída respecto del mismo mes del año pasado. El comercio, 8,3% de caída. La industria manufacturera, 6,2% de caída. No estaría levantando vuelo nuestro avión. En lo acumulado, los primeros 9 meses del año contra los 9 meses del año anterior, caída del 1,9%. O sea que ni contra el mes pasado, ni con el acumulado contra el año pasado, ni contra el mismo mes del año pasado, todos los indicadores dan caída de la actividad económica en Argentina desde que llegó Milei. Algunos indicadores puntuales, el índice de producción industrial PYME, el IPIP, que elabora la CAME, para la pequeña y mediana industria. La industria PYME acumula una retracción del 14,5% en los primeros 10 meses del año respecto del mismo periodo del año pasado. O sea, cayó mucho la actividad económica, cayó la industria, pero las pymes cayeron todavía mucho más. O sea que además se produce un proceso de concentración económica. Este mismo indicador, el índice de producción industrial PYME, respecto de octubre del año pasado, había dicho antes el acumulado, ¿no? Los 10 primeros meses, 14,5 de caída. El último mes, respecto del último mes del año pasado, del mismo mes del año pasado, octubre, 6,5 de caída. Todos datos que muestran caída de la actividad económica. ADINRA, informe de ADINRA, obviamente vinculado con el sector metalúrgico, que es uno de los principales sectores industriales que tiene la Argentina y que también tiene la provincia de Buenos Aires. Gran parte del sector metalúrgico se aloja en la provincia de Buenos Aires. Octubre, datos de octubre de este año respecto de octubre del año pasado, una caída del 7% de la producción interanual de la actividad metalúrgica, un 0,2% mensual respecto del mes anterior, o sea que sigue cayendo, no es que hubo un rebote, no es que hubo una recomposición, sigue cayendo la actividad metalúrgica. El acumulado del año, octubre, en los primeros 10 meses de este año respecto de los primeros 10 meses del año pasado, una caída del 13,5%, todos los indicadores para abajo, y lo más grave, creo yo, la utilización de la capacidad instalada del 50,3%. Es decir, de cada 2 máquinas que tiene la industria metalúrgica, una está desenchufada. De cada 2 máquinas, una está desenchufada. O sea, es una industria que está funcionando al 50%, la industria metalúrgica en Argentina. Algunos datos de comercio, consumo, precios, para también dar cuenta de la situación. Informe de medicamentos, Nico.
Los medicamentos más consumidos por las personas mayores en Argentina, un informe del CEPA, un aumento de los precios de los más consumidos por las personas mayores. Aumento en los precios interanual del 206,7%. Medicamentos que se fueron a las nubes. El otro día lo hablaba con Nico. Mire cómo funciona. Desregularon el precio de los medicamentos, supuestamente porque eso iba a permitir una mayor competencia y iban a caer los precios de los medicamentos. Eso puede ser en un escenario de lo que en términos teóricos se llama competencia perfecta, que hay muchos oferentes, muchos demandantes, etcétera. Quizá Milei ni su equipo económico se enteró que el mercado farmacéutico es un mercado totalmente concentrado, un mercado oligopólico y cartelizado. Entonces, cuando vos dejás de desregular, no caen los precios de los medicamentos por mayor competencia. Aumentan los precios de los medicamentos porque se va la regulación, coluden y establecen precios cartelizados de los medicamentos. Vos, si me equivoco con algo, Nico, vos interrumpime, que vos es el que sabe acá. Entonces, desregulan el precio de los medicamentos para que baje el precio de los medicamentos, pero sube el precio de los medicamentos, por no entender la estructura o por alguna otra razón inconfesable, por alguna razón inconfesable. Se dan cuenta después que subió el precio de los medicamentos. Sturzenegger diciendo, oh, qué barbaridad, subió el precio de los medicamentos, pero vamos a desregular más. Vamos a desregular más para que vengan las importaciones de medicamentos, entonces vamos a sacar del medio a la ANMAT, que es quien tiene que certificar y validar la importación, la inocuidad, la seguridad de esos medicamentos. Tampoco va a suceder, porque en tanto y en cuanto la industria farmacéutica y el comercio de medicamentos sigue estando concentrado de manera oligopólica, van a seguir fijando precios. O sea, que desregulan para bajar el precio, no baja el precio, aumenta y siguen desregulando tonta y estúpidamente cuando es algo que no va a suceder, que realmente no va a suceder. Después Nico se va a hacer alguna referencia adicional en ese sentido. Otro indicador muy caro, creo que al consumo, al patrón de consumo de los argentinos, el consumo de carne vacuna, se supo la semana pasada, está en el nivel más bajo en 28 años. Eso de acuerdo a un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. El consumo de carne bajó a 47,2 kilos anuales, repito, el más bajo en 28 años, cuando uno hace la comparación interanual respecto de la situación enero-octubre del año pasado, hay una caída en el consumo de carne vacuna promedio del 11%. 11% menos carne vacuna se consume en Argentina. Después, tema turismo, un informe oficial, un informe del INDEC, la cantidad de turistas que recorrieron Argentina en septiembre es un 16% menor al año pasado, y cuando uno le suma a los turistas, que son los que pernoctan, los excursionistas, aquellos que ingresan al país para pasar el día y retirarse, la caída asciende al 28% de menor turismo. No, Scioli, tome nota, secretario de Turismo. Obviamente eso impacta en muchos sectores, puntualmente en la gastronomía. Un informe de UTGRA dice que las ventas en los restaurantes han caído a 20%, eso no solo por la menor afluencia de turismo, sino por el menor poder adquisitivo de la población local. Las ventas en los restaurantes, una caída del 20%. Y después, para terminar, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA, un hogar promedio gastó 134.000 pesos en noviembre para cubrir solamente los servicios de energía, transporte y agua, servicios básicos. Energía, transporte y agua. Esto es un gasto que equivale al 50% del salario mínimo vital y móvil, y eso se debe también a la desregulación y el aumento de las tarifas de los servicios. Es decir, hoy una familia que se sostiene con un salario mínimo tiene que destinar el 50% de ese salario a pagar los servicios. Me parece que son indicadores lo suficientemente claros, que los venimos mostrando todas las semanas, para discutir, debatir respecto de esta realidad que pretenden hacer que nos creamos, que es que la economía está volando. Repito, la economía si está volando es hacia abajo, no es hacia arriba. Por último, creo que hay ahí una presentación preparada. Me permito hacer una actualización de alguna información que ya tratamos en esta tribuna, que son las deudas del Gobierno Nacional. Ahí hay un error, o no, o más o menos, que dice con la provincia de Buenos Aires, es con los bonaerenses, como le gusta decir al gobernador. Son las deudas del Gobierno Nacional con los bonaerenses, no son deudas con el gobernador, conmigo, con Nico, con Hugo, con ustedes, son con todos los bonaerenses, porque eran compromisos asumidos
todos legales, todos efectivamente vigentes y legítimos, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con los bonaerenses en su conjunto, que el gobierno nacional no viene cumpliendo. Próximo. Ahí ahora voy a arrancar con algunos números, si es que veo desde acá, sí, más o menos veo, con algunos números, pero quiero antes aclarar que dentro de esos números están incluidos todos los casos que el gobierno provincial presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque son reclamos legales y legítimos de la provincia de Buenos Aires. Voy rápido. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal, con el que se utilizaban esos fondos para pagar salarios de nuestro personal policial y para incorporar tecnología, patrulleros, etcétera. El Fondo de Incentivo Docente, que eran fondos que directamente iban al bolsillo de nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación y que el Gobierno Nacional se los quitó. El Fondo Compensador al Transporte del Interior, que eran fondos, transferencias que hacía, legales, que hacía el Gobierno Nacional para que los boletos de transporte en el interior del país y también, obviamente, en el interior de la provincia de Buenos Aires tengan un costo razonable. Obviamente el Estado Nacional se retiró, no hizo efectivo el pago, no hace efectivo el pago de esos fondos. Esos fondos eran 50% de esos subsidios, eran nacionales y 50% provinciales. La provincia sigue pagando ese subsidio, es decir, que si el boleto en el interior no es más alto es por el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a pesar del retiro completo del gobierno nacional. La eliminación del sistema de boleto integrado a través de la tarjeta SUBE, que recuerdan, también lo hablamos acá, era el sistema que permitía que si una persona tiene que tomar 2 o 3 transportes para llegar a su trabajo, el segundo colectivo, por ejemplo, era al 25% del costo, el tercero al 50% del costo. También lo dio de baja el Gobierno Nacional, eso impactó sobre las tarifas, lo estamos reclamando en la Corte Suprema. También la eliminación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, que el gobierno dejó de pagar. Y lo más importante, que es el primer renglón, si mal no recuerdo, que está ahí arriba, que es más de 1 billón de pesos lo que le adeuda al gobierno provincial, la discontinuación de las transferencias del ANSES a la caja provincial no transferida para cubrir ese déficit. Era un acuerdo que estaba vigente con el Gobierno Nacional. Esos son los 6 casos que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son todos casos que están incluidos en este raconto. Ahí vemos varias de las cosas que yo comenté. Las transferencias de ANSES a la caja provincial, que dije recién, más de 1 billón de pesos. Ese número son millones de pesos, o sea que cuando dice 1.040.000 es 1 billón, porque es 1 millón de millones, para que se entienda claramente. Después, las compensaciones también previstas en el consenso fiscal firmado por la provincia con el Gobierno Nacional, que estaba vigente, 686.000 pesos. Bueno, el FOFOFI, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, al cual también ya me referí, 108.000 millones de pesos. El FONIT, también que hicimos referencia, 89.000 millones de pesos. Un convenio de asistencia financiera que se había firmado en el 2023 y que estaba vigente, 76.000 millones de pesos. Programas de equipamiento para el Ministerio de Salud que estaban pendientes de ejecución, 32.000 millones de pesos. Bueno, el Fondo de Compensación del Transporte del Interior, que me referí recién también, 25.000 millones de pesos. Un programa que estaba previsto para fortalecer la infraestructura portuaria de la provincia de Buenos Aires, que no lo han pagado, 12.000 millones de pesos. Próxima. Estos son los más importantes, ¿no? Los de mayores montos adeudados. Un programa para la universalización de la jornada completa en nuestras escuelas para los pibes y las pibas, 6.000 millones de pesos. Aclaro que, porque las veo tomando fotos y notas, junto con la gacetilla vamos a poner los 2 links a esto y a un informe mucho más detallado. Así me prestan atención a mí, en vez de sacar fotos. No pasa nada. Después, programas de alimentos que no han sido entregados, alimentos que están acopiados en el depósito de Villa Martelli por parte del Gobierno Nacional y que están pendientes de entrega. Son alimentos básicos, obviamente, que se entregan a las familias de la provincia de Buenos Aires, a los comedores, a los merenderos, leche, aceite, arroz, etcétera. 3.700 millones de pesos. Programas también del Ministerio de Salud sobre maternidad y salud perinatal, 2.800 millones de pesos, y también ahí hay otro programa de educación por 2.300 millones de pesos. En total, las deudas directas del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires, con el Gobierno de la provincia, con los bonaerenses,
con las bonaerenses, en ese caso es más de 2 billones de pesos. Este primer capítulo, son 2 billones de pesos. Segundo capítulo, las obras públicas que estaban comprometidas con la provincia de Buenos Aires, que el Gobierno Nacional no viene llevando adelante. La semana pasada tuve una reunión en la Casa Rosada en donde volví a reclamar que se lleven adelante estas obras públicas. Me dijeron que iban a estar avanzando con aproximadamente unas 9 obras públicas, pero bueno, estamos tratando de que eso suceda. Todavía eran cerca de 1000 obras públicas del Gobierno Nacional en la provincia. Están empezando a ver si arrancan con 9 obras públicas. Si lo hacen, se agradece. Vamos a seguir reclamando las otras 990 obras públicas de la provincia de Buenos Aires. Ahí, no sé si tiene sentido hacer una por una la descripción, pero primer renglón principal, 180 obras públicas que eran directamente financiadas y ejecutadas por el Gobierno Nacional por casi 3 billones de pesos. Programa Procrear, estaba prevista la construcción de casi 6.600 casas en 28 municipios, quedaron absolutamente paradas, eso es más de 1.152.000 millones de pesos. Después convenios con los municipios directamente, entre Nación y los municipios de la provincia, para distintas obras públicas, 755 obras, 462.000 millones de pesos. También tema de viviendas, en el marco del programa Casa Propia estaban previstas otras 9.700 viviendas a ser construidas en la provincia por 276.000 millones de pesos, eso también está completamente parado. Convenios con la provincia para la realización de 128 obras de infraestructura, 258.000 millones de pesos, próxima. Ahí también en los convenios tripartitos que llevaba adelante Nación con la provincia y con los municipios para la construcción de nuevas escuelas, quedaron también parados por un monto de 50. Son montos actualizados en precios actuales, por eso la actualización, y hemos sumado algunas otras cosas que se dejaron de pagar respecto de la cifra que habíamos presentado hace unos meses. También esos convenios para nuevas escuelas quedaron descartados. Obras de infraestructura con programas nacionales, 40 horas también para educación. Las obras con las universidades, de las cuales ahora la provincia se va a hacer cargo de un primer paquete de 20 obras, 31.000 millones. Obras de infraestructura en el Hospital Néstor Kirchner. Este es el cruce, ¿no? El de La Matanza. El SAMIC. Sí, bueno, justo me da la luz y no lo veo. 23.000 millones de pesos. Y el plan de infraestructura penitenciaria que veníamos llevando adelante, que habíamos avanzado muchísimo y quedaron pendientes de pago unos 15.000 millones de pesos. En total, en obras que el Gobierno Nacional adeuda a la provincia de Buenos Aires, a montos actualizados a octubre de 2024, son más de 5 billones de pesos, más de 5 billones de pesos. Y por último, el tercer capítulo es la deuda que tiene que ver con la discontinuidad o eliminación de algunos programas nacionales. El FONID, ya lo habíamos dicho anteriormente, 251.000 millones de pesos. Asistencia para la compra de alimentos reclamada por nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que nunca ha sido efectivizada, 58.000 millones de pesos. Programas vinculados a mujeres y diversidad, 24.000 millones de pesos. La asistencia que solicitamos en su momento por los problemas vinculados a la emergencia climática. ¿Se acuerdan cuando Milei fue a Bahía Blanca y dijo arréglense con lo que tienen? Bueno, cumplió. Debe haber sido de las pocas cosas que cumplió Milei de lo que dijo, porque efectivamente no nos dio ni un solo peso para llevar adelante la tragedia, para llevar adelante la asistencia que se requirió luego de los problemas de tormentas, tornados que tuvimos en la provincia, pero le estamos reclamando desde ese momento unos 12.800 millones de pesos. Programas vinculados con la entrega de medicación de HIV, antirretrovirales, Nico, 7.000 millones de pesos. Potenciar trabajo, una estimación para el periodo de enero-octubre de lo que se adeuda son 2.700 millones de pesos. Programa Clubes a la Obra, que tampoco han hecho efectivo, 2.000 millones de pesos. Y también de salud, el programa Sumar, que además tenía financiamiento internacional, o sea que no eran fondos del Tesoro Nacional, sino que eran derivar fondos del financiamiento internacional hacia la provincia de Buenos Aires. En total, esas deudas vinculadas con la discontinuidad o la eliminación o los retrasos de algunos programas nacionales son 371.000 millones de pesos. En total, y este es el número, en total eso suma 7,8 millones de pesos que adeuda el Gobierno Nacional a los bonaerenses, a las bonaerenses
como dijimos recién, en obras públicas, en escuelas, en programas de salud, en fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, en salarios de la policía de la provincia de Buenos Aires, en los salarios de nuestros docentes, nuestras docentes, nuestros trabajadores de la educación, para que tengan un indicador que muestra la magnitud, porque uno a veces dice 7,8 billones y nadie entiende bien de qué se trata. Bueno, eso es un cuarto del presupuesto, de los ingresos totales previstos en el presupuesto que acabamos de presentar en la legislatura. Es decir, el Gobierno Nacional nos ha sacado una cuarta parte del presupuesto que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Esa es la magnitud, ese es el volumen del robo que le hace el Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires. Con esto yo termino y le paso la palabra, creo que venía Nico, si mal no recuerdo. Sí, Nico. Le paso la palabra a Nico, que va a hacer algunos anuncios vinculados a IOMA. Le agradezco a Homero Giles, el presidente de IOMA, que se ha hecho presente en la conferencia. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Vamos a comentar un par de temas. En principio vamos a hablar de algunos anuncios y situaciones importantes que están avanzando en el IOMA. Agradezco, además de la presencia de las autoridades del IOMA, a la presencia de autoridades sindicales, porque esta es la obra social de las y de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Entonces la gestión siempre es seguida, acompañada por los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Esta es una obra social que cuando comenzamos la gestión tenía un atraso tecnológico en su mecanismo de gestión muy grande que hacía que toda la gestión fuera por papeles. Eso generaba muchísimos problemas, inconvenientes en la trazabilidad, en la celeridad, en la auditoría, y se fue desarrollando todo un proceso de modernización, de digitalización, también adecuado a las normas actuales. Ese proceso nos fue llevando a tener información. Y la información en salud es clave, es muy importante porque, primero, que es indispensable para gestionar y además porque es un área tan sensible, el de la salud, que muchas veces, cuando no hay información adecuada, si lo que se utiliza en medios de comunicación, en tapas de diario, son extractos de esa información, se puede, de una forma muy sensacionalista, tergiversar el efectivo desempeño de nuestra obra social. Así que comenzamos con un trabajo de datos abiertos. Esto es la publicación de mucha información de la gestión, de los recursos, del uso de esos recursos, de cómo llegan, de quiénes llegan, que le pueden servir a todo el mundo para entender un poco la dinámica del sistema de salud, de lo que sucede con las obras sociales en la provincia de Buenos Aires, pero efectivamente también ver el desempeño de la obra social y de su población. Bueno, en este padrón que irá mejorando con información y que también tendrá mucho feedback respecto de las consultas que se vayan haciendo por quienes necesiten esta información, irá adaptándose, pero en principio tenemos el padrón de afiliados, los mapas de las delegaciones y el universo afiliatorio, consultas ambulatorias por entidad médica, estudios, imágenes realizados, cirugías realizadas, egresos, que sería externaciones altas de hospitales, coberturas de medicamentos, insumos comprados por trámite de excepción, gasto anual y cómo funciona y la evolución de nuestra aplicación. Para que veamos un poco esta información, nosotros vemos que aún, a diferencia quizás de lo que se dice muchas veces en los diarios o en algunos medios de comunicación, en algunas circunstancias en particular, lo que vemos es que hay un incremento muy grande de la cantidad de consultas y prácticas que el IOMA cubre y realiza a sus afiliados en la provincia. Ahí podemos ver cómo para el año pasado, en marzo del primer trimestre, de enero a marzo del año 23, eran 920.000 prestaciones y este año son 1.08 millones de consultas y de prácticas que se realizan. Sigue creciendo la atención. Y cuando vemos en qué se gasta el dinero, que es la columna, el gráfico que está al costado, que si pueden ver, hay 2019, 20, 21, 22 y 23, que es el año completo, el último año completo con esta información. Lo que estamos viendo es que en el 23 se entregó un 86% más de insumos de cuando comenzamos la gestión. Casi el doble de insumos comprados en el año 23 respecto de lo que había dejado la gobernadora Vidal. Y ahí uno puede ver, por ejemplo, qué sucede con las prótesis, con las ortopedias. Por ejemplo, la prótesis vemos que estaba en 1.000
y el año 23 fueron 2.279, es decir, más del 100%. En elementos ortopédicos también va subiendo. El único que baja es el de audífonos y tiene que ver con que se logró saldar en el 2022 una deuda acumulada de personas que precisaban audífonos. Entonces se gastó muchísimo audífonos, ven cómo salta de 3.000 a casi 8.000. Entonces luego, al haber menos remanente, baja a un número más habitual de la actualización constante. Bueno, ahí también se ven silla de ruedas, lentes, cómo aumentan siempre las prestaciones que se van dando. En este otro gráfico, es un gráfico de torta que podemos ver gastos en el 23 y en el 24. ¿En qué se va gastando el dinero? Y también están las magnitudes del dinero que se va gastando. Hay una primera cosa para decir, es que tuvimos un aumento del impacto del precio de los medicamentos en el gasto total de la obra social desde que asumió Milei. Es un poco el correlato explícito de lo que decía recién Carly, porque aumentaron los precios de los medicamentos y nosotros tuvimos que salir a cubrir esa necesidad, pasando del 29 al 31% del gasto total de la obra social, una obra social que ha negociado muy bien el precio de los medicamentos para no tener, como le pasa a la mayor parte de las obras sociales, cerca del 40% de su gasto asignado a los medicamentos. Esto tiene que ver con la escala, por supuesto, que tenemos más de 2 millones de afiliados, y con la tenacidad de esa discusión. Pero bueno, pasamos de gastar 130.000 en el año 23, 130.000 millones de pesos a 264.000 millones de pesos, el impacto del precio de los medicamentos. Ahí pueden ver en primer nivel cómo en cada una de las cosas va evolucionando el gasto de los medicamentos. Si pasamos a la siguiente, podemos ver del lado izquierdo la cantidad de cirugías que se van realizando por mes, otras discusiones, que en algunos lados dicen IOMA no cubre cirugías. Bueno, no solo cubre cirugías, sino que mensualmente cubre 12.260 cirugías, pero vemos que en el mes de septiembre de este año sigue subiendo desde el principio del año, es una curva ascendente continua porque intentamos siempre mejorar la cantidad de prestaciones. Del otro lado, y nos iremos metiendo en lo más profundo de la discusión del día de hoy, se puede ver la cantidad de medicamentos que cubre el IOMA para la población. Y la de más arriba, que dice ambulatorio, son los medicamentos, bueno, se llaman ambulatorios, son de uso más corriente, son los de bajo precio, los más comunes. Y mensualmente estamos entregando, bueno, el mes de agosto, 1.269.152 cajas de medicamentos. Estos son los medicamentos de bajo precio que también, como vemos, sigue aumentando la cantidad de prestación. Los que están en la barra de abajo, que llaman MEPES, son todos los medicamentos especiales. Los de alto costo, los que van por excepción, las enfermedades raras. Eso también, la obra social sigue aumentando. Pensemos que arrancaba con 90.000 este año y este mes pasado fueron 108.000 la cantidad de medicamentos que hemos entregado. Pero bueno, tenemos un anuncio que comentaba, bueno, que es muy importante explicar, yo comentaba, creo que recién Carly, que es parte también del esfuerzo que hace el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la obra social en un diálogo continuo con los sindicatos. Las preocupaciones mayores de los representantes de los sindicatos era que en la medida que el precio de los medicamentos iba aumentando, el porcentaje de cobertura que la obra social podía hacer se empequeñecía y eso cargaba en el bolsillo de las personas enfermas, de los trabajadores y las trabajadoras, de los afiliados de la obra social que tienen necesidad de medicamentos. Entonces, con una inversión adicional de 4.500 millones de pesos para cubrir especialmente medicamentos ambulatorios, para mejorar la cobertura de medicamentos ambulatorios del IOMA, llevando esta cobertura a casi 40.000 millones de pesos. El gasto en medicamentos de la obra social es de casi 40.000 millones de pesos mensualmente. Pasamos entonces de la cobertura de medicamentos agudos, es decir, esa medicación, un antibiótico, un analgésico que se indica por un periodo de tiempo breve, que son las que tienen menos porcentaje de cobertura, porque no se usan reiteradamente en una persona, que la mayor parte de las obras sociales, si prepagas, los cubren en el rango del 40%, el IOMA lo va a cubrir en el rango del 50%. Es un aumento entonces del 20%, que se había desfasado por la inflación, lo pasamos ahora entonces con esta inversión extraordinaria no,
suplementaria, quiero decir, a un 50%. En las patologías crónicas, que son los medicamentos de largo tiempo, las enfermedades establecidas, que también la mayor parte de los seguros sociales cubren cerca del 60%, nosotros lo pasamos a una cobertura del 70%. Así que de esta manera, los 530.000 afiliados, que son los que habitualmente usan los medicamentos, cada mes usan los medicamentos, van a ser beneficiados en cerca de 1.200.000 medicamentos ambulatorios. En la próxima, vemos esto que explicaba Carly recién y que por qué razón se produce este impacto en la forma de cobertura de la obra social. Ahí vemos en la barra de la izquierda cuál es el precio de los medicamentos y en la barra de la derecha de cada uno de los meses, esto es de diciembre del 23 hasta octubre del 24, cuál es la inflación mensual. Y ahí vemos que en todos los meses, excepto creo el mes de agosto, en todos los meses el precio de los medicamentos es superior al precio de la inflación. Ese es el impacto de no comprender o tener fines inconfesables, decía Carly, y adhiero, no comprender la dinámica del sistema de salud y pensar que no tener ningún tipo de control sobre un sector que no solamente se comporta de manera oligopólica, sino que además aquel que va a comprar los medicamentos no tiene la posibilidad de elegir libremente como cualquier cliente dentro de un mercado perfecto, sino que es un sujeto cautivo de una indicación médica, de un problema problemática y de la oferta, hace que si no hay regulación suceda esto. Los precios de los medicamentos todos los meses aumentan por arriba de la inflación. Y acá lo que vemos en este próximo gráfico es el salto de cobertura en medicamentos arriba de crónicos y abajos agudos. Nos preocupaban los dos para poder garantizar. Esto es un salario indirecto a los afiliados, especialmente a los más enfermos, que son los que tienen mayor gasto de funcionamiento. En la próxima vamos a ver algunos ejemplos concretos. Y de paso aprovecho, porque en estos días algunos funcionarios nacionales salieron a decir que el aumento de precio de los medicamentos era por debajo del índice de precios del consumidor en general, pero porque en verdad estaban utilizando para esa tabla todos los medicamentos, incluso aquellos medicamentos que no están en oferta y que no se dispensan. Hay medicamentos congelados que no se venden. Entonces los ponen en el promedio le da por debajo el IPC. Pero no se debe hacer así. Yo insisto, o no saben o mienten, pero se debe hacer ponderado por el uso. ¿Cuánto es el precio de los medicamentos que se usan efectivamente? Entonces, esto es lo que hacemos nosotros, estamos analizando cuáles son los medicamentos que más utilizamos en el IOMA. El IOMA tiene una forma de cobertura que para mí es de las mejores, que no cubre un porcentaje del precio que pone la industria, sino que fija un precio que va a cubrir para también regular el precio de los distintos laboratorios, permitiendo que si un laboratorio venda más abajo, o sea, tenga un precio más bajo, pueda ser totalmente cubierto por la obra social y el afiliado no ponga nada, de manera tal de que favorezca su compra. Entendamos que además las indicaciones son por nombre genérico y nos permiten esto. Por ejemplo, lo podemos ver en promedio la enalapril, una medicación muy utilizada o de las más utilizadas para el control de la presión arterial y la falla renal, que antes el IOMA pagaba 3.200 y el afiliado 2.600, pasa a pagar 5.600 el IOMA y 200 pesos el afiliado. El losartán creo que es el medicamento más utilizado en el país en general, como medicamento crónico, también para el control de la hipertensión y la falla renal. Pagaba antes el IOMA 6.700 y el afiliado 4.800. Hoy el IOMA paga 11.600 y el afiliado no paga nada. Esto lo podemos ver con los demás medicamentos, como de todos pasamos de la metformina de pagar 8.000 por mes a 2.000 por mes, y la glibenclamida, dos medicaciones muy utilizadas para la diabetes, de pagar 1.000 a pagar 0, de la rosuvastatina para el control del colesterol, de pagar 7.000 pesos por mes a pagar 1.400 pesos por mes. Bueno, y así cada uno de estos ejemplos, incluso en medicaciones como la cefalexina, que es un antibiótico muy utilizado, de tener que pagar 1.900 a no tener que pagar nada. Esto tiene mucho que ver también con enfocar el gasto de los medicamentos a donde sabemos que tienen más impacto, son más utilizados y afectan más en el desempeño económico de todos los afiliados y las afiliadas. Aprovechamos también para hablar un segundito sobre
¿Qué está pasando con los medicamentos en nuestro país? ¿Cuáles son el impacto de las decisiones que está tomando el Gobierno Nacional? Que muchas veces son comunicadas, insisto, erróneamente, confusamente. La salud es un tema muy delicado. Yo creo que de la salud debemos hablar como autoridades. La población tiene que hablar todos, pero las autoridades que hablen de esto tenemos que hablar los que entendemos del tema, los que podemos responsabilizarnos del uso de las palabras, de las explicaciones. Cuando lo hacen algunas personas que no entienden del tema, siempre están en la nube si es una manipulación o si en verdad no lo entienden. Entonces confunden y tergiversan. Pero preocupa cuando salen a explicar cosas que no son, porque pueden generar daño en nuestra población. Ahí veníamos diciendo, el aumento del precio de los medicamentos ha generado un problema muy grande en el acceso a la población. Depende de cómo lo vayamos midiendo, pero es muy importante. En términos generales, uno puede decir que los precios de los medicamentos aumentaron de septiembre del 23 a septiembre del 24 330%, contra una inflación que en ese periodo fue del 209%. Lo que sucedió cuando desregularon, cuando asume este gobierno y desregula el control de precios de los medicamentos, que antes se hacía desde el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio, fue que, previendo que iba a haber una caída de la venta, aumentaron la rentabilidad de cada comprimido que venden. Sosteniendo la renta, venden menos cantidad a mayor precio. Eso nos generó, según distintas mediciones, entre un 8 y un 30% de caída de venta de medicamentos en farmacia. Eso se traslada de dos maneras. Por un lado, a las consultas de los hospitales públicos, yendo a buscar atención y medicamentos en los hospitales, y por otro lado, en consultas en las guardias de los hospitales con la persona con su hipertensión descontrolada, diabetes descontrolada, anemia descontrolada, con la sintomatología de aquella enfermedad crónica que perdió control por falta de acceso a los medicamentos. Se le agrega a esto algo que estamos viendo en los últimos meses muy preocupantes, un enorme grupo de personas con PAMI, que hasta hacía poquito tiempo recibían la medicación cubierta al 100%, que hoy están yendo a los hospitales a ver si pueden atenderse ahí en vez de en su médico de cabecera, para ver si en la farmacia del hospital se le puede dar la medicación. Esto en algunos hospitales acá en la Ciudad de La Plata llega a un aumento en los últimos 2 meses del 20% de las consultas de farmacia para aumentar la demanda de medicamentos. Una segunda cosa que se hizo fue pasar muchos medicamentos de la condición de venta bajo receta a medicamentos de venta libre. Con el argumento de que la libertad favorece y ayuda, lo que se hizo básicamente es sacarle esa cobertura de algunas obras sociales del 40%, que el IOMA sería del 50%, para estos medicamentos analgésicos, antiácidos, antivirales como el aciclovir. O sea, una serie de medicamentos de uso frecuente, común, pero de indicación bajo receta. Por supuesto, toda medicación bajo receta tiene además un resguardo de seguridad. Permite ser indicada por un profesional que nos garantiza que controle si efectivamente es la medicación que debe tomar las personas, porque todas las medicaciones tienen efectos adversos muchas veces muy graves. No solamente se pierde ese control de salud, sino que sobre todo, y este es el impacto principal, se carga lo que era un 40-50% de cobertura del precio de los medicamentos de las obras sociales y prepagas al gasto de bolsillo de las personas. Entonces, cuando hablaron de sacar el obstáculo de la receta, lo que están haciendo es sacarle el 50% del valor de los medicamentos a las personas que están padeciendo. Y hace poco se le agrega otra cosa más, muy preocupante, que es la autorización de vender estos medicamentos de venta libre en cualquier lugar. Incluso en el argumento planteado por el Gobierno Nacional decía que hay trabas burocráticas, como por ejemplo la preservación de condiciones de calor y humedad, que son condiciones elementales para que los medicamentos no pierdan su acción o no se transformen en tóxicos, que todo farmacéutico sabe resguardar y que quizás están en un kiosco, en una góndola de supermercado, en cualquier lugar, de un depósito cualquiera, se pierde la seguridad de ese medicamento. Esto es ilegal y por supuesto, se ha hecho en otras épocas y ha producido muchísimo daño. Pero además que estén en góndola los medicamentos y uno puede elegir un alimento, una bebida y un medicamento en las mismas proporciones, aumenta exponencialmente el riesgo. Y nosotros sabemos que los medicamentos de venta libre, muchos de ellos,
son muy tóxicos e incluso letalmente tóxicos, mal utilizados. Pero otra de las cosas graves que sucede con este cambio que plantea el Gobierno Nacional es que además no se aplica. Además, ese planteo que hace el Gobierno Nacional es una confusión, porque las provincias tenemos reglamentaciones propias sobre la dispensa de medicamentos. En la provincia de Buenos Aires existe una ley que impide que se pueda vender medicamentos en algún lugar que no sea una farmacia regulada, controlada y segura. Entonces, de esta manera, no solamente se desarticula el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación y el COFESA, en donde deben tomarse estas medidas en consenso entre todas las provincias, sino que además se confunde a la población, que posiblemente vaya a buscar medicamentos que no va a poder encontrar en la provincia de Buenos Aires, así como en la mayor parte de las provincias del país. Y finalmente, otro de los puntos que también se presentó este Gobierno Nacional como una posibilidad que tenía que ver con que las provincias importemos medicamentos de otros países sin control del ANMAT. Esto es posiblemente una de las cosas más graves de las que se pueden plantear. La ANMAT es la Agencia Nacional de Evaluación de Alimentos y Medicamentos y Tecnología Médica. Esta agencia es una de las agencias más prestigiosas del mundo. Lo hemos dicho cuando se discutía la seguridad de las vacunas durante la pandemia y nosotros decíamos, si la ANMAT las regula y dice que son seguras, son seguras. La ANMAT es reconocida a nivel mundial como ser una de las mejores agencias. Eso nos permite tener a nuestra agencia en convenio con las agencias de países como Inglaterra, Alemania, Japón, Estados Unidos, que son agencias de mucha tecnología, mucha capacidad de seguimiento y evaluación de la industria farmacéutica. Y hay países productores de medicamentos a muy bajo precio, especialmente China e India, que compiten con la industria farmacéutica occidental y también con la nacional, que muchos de sus medicamentos están aprobados en estos países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, pero en Argentina no pueden venderse, por el tipo de regulación que tiene el ANMAT, impide que puedan entrar directamente. El Gobierno Nacional dice que lo hagan las provincias, que los incorporen las provincias. Lo que pasa es que si las provincias no tienen esta agencia de evaluación y no tienen los convenios con las agencias de evaluación internacionales, lo que corremos el riesgo es de incorporar a las provincias medicamentos apócrifos, medicamentos que no sabemos que tienen adentro, que no sabemos que son seguros. Y el sistema de salud argentino y bonaerense es un sistema de salud de alta calidad, donde los médicos y las médicas no indicamos medicamentos que no sean seguros en su eficacia y en el resultado en la población. Entonces, esta medida que plantea la Nación no solamente es engañosa, sino que además es profundamente insegura y es profundamente destructora de algo en lo cual todos confiamos, que es en la palabra de nuestro médico, nuestra médica, y la certeza que los medicamentos tienen lo que dicen que tienen que tener adentro. Nosotros reclamamos que la Nación tome las medidas que tiene que tomar para que los medicamentos, no solo los de consumo ambulatorio, sino especialmente los de alto costo que compran las obras sociales y que compra el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, bajen de precio. Y para eso, por un lado, presentamos el proyecto de ley de la empresa pública de medicamentos de la provincia de Buenos Aires para poder nosotros producir o asociarnos con la industria farmacéutica para reducir el precio de los medicamentos y poder comprar más cantidad a menos precio y llegar a cubrir la necesidad de toda la población, pero también que se haga responsable la Nación de garantizar la seguridad y la eficacia de todos los medicamentos y que reduzcan el precio en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Nico. Ahora le paso la palabra a Hugo Bet, presidente de APSA, que nos va a presentar el plan de inversiones de APSA para los próximos meses. Bueno, buenos días a todos los presentes. Muchas gracias, Carly, por la invitación. Para nosotros como empresa es muy importante poder compartir acá en la casa de todos los bonaerenses los avances y el plan de inversión de la empresa. Realmente les comento un poco cómo está compuesta. La empresa es una operadora de servicios, es la operadora de servicios mayoritaria de la provincia de Buenos Aires en lo que hace al territorio. Tiene como fin operar y mantener la red
y una tarifa acorde a eso, a la operación y mantenimiento de la red del servicio. Como digo, todas las mañanas, más de 2.500 trabajadores de obras sanitarias de la provincia de Buenos Aires se levantan a brindarle el servicio a más de 4 millones de personas. Esto es un compromiso en sí mismo, es esta comunidad que nosotros tratamos de generar, son los propios compañeros de los territorios los que a su misma comunidad en la cual viven, en la cual desarrollan su vida, le prestan este servicio y precisan de la inversión de un Estado presente para poder realizarlo. La producción del agua potable es un proceso industrial que requiere inversión y cuyos valores están en gran mayoría atados al valor del dólar. Y esto hace que los vaivenes de la economía que hemos sufrido en este tiempo tengan un impacto negativo en todo lo que es la cuenta de explotación de la empresa. Por ejemplo, la energía se quintuplicó de un mes a otro. En marzo nosotros pagábamos 500 millones de pesos de energía y al otro mes pasamos a pagar 2.500 millones. Con los insumos estratégicos pasó lo mismo, los potabilizantes. Así que bueno, y los análisis de precios de la empresa para la cotización de lo que son la obra pública, al estar en un contexto adverso a nivel internacional en el que los commodities, los metales y todo lo que es la parte de la ingeniería se duplicaron en dólares los precios. Bueno, en ese contexto es que con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estamos llevando adelante y seguimos llevando adelante este servicio tan esencial que tenemos. Como se veía en la placa anterior, el área de concesión es muy diversa. Prestamos el servicio en 100 localidades de la Provincia de Buenos Aires. Y lo que es importante es que hay una dispersión importante del área de concesión y una diversidad muy amplia de los ambientes, donde, por ejemplo, nosotros tenemos zonas donde la composición del agua hace que se tenga que producir a partir de plantas de ósmosis inversa, que vale 20 veces lo que vale producir el agua, por ejemplo, en un edificio de acá de la ciudad de La Plata. Y estas poblaciones son poblaciones dispersas de entre 10 y 15.000 habitantes que requiere de un Estado presente que les garantice el suministro porque económicamente es muy difícil todo lo que es el abastecimiento de este servicio en esas áreas. Así que bueno, pasamos de placa. El plan de inversión que venimos a compartir hoy es el que está dentro de lo que es el presupuesto 2025 de la empresa. En líneas generales está compuesto por los números que se ven en la placa. Las redes de agua, las obras que consisten en recambio de cañerías que se encuentran con un diámetro menor al debido, al que es puesto en el cálculo hidráulico, por el paso del tiempo, por la incrustación de materiales, por el propio uso. Entendamos que las redes, tanto de agua como de cloaca, tienen un tiempo en el cual deben ser recambiadas y eso es un proceso de deterioro natural que hay que solventarlo. En lo que es la inversión es similar en lo que es las instalaciones, máquinas y equipos. En las instalaciones nosotros tenemos más de 120 establecimientos dentro de la provincia de Buenos Aires, entre plantas depuradoras cloacales, plantas potabilizadoras de agua, oficinas comerciales, oficinas de atención al cliente y predios en los cuales bueno, hay que incorporar todo lo que es el mantenimiento y la operación del servicio. En lo que es la parte productiva de agua, las plantas potabilizadoras, los pozos, las estaciones elevadoras, esto es son inversiones constantes que hay que hacer de manera regular para mantener el servicio. Y lo que es redes cloacales y plantas de tratamiento, acá hay
una observación, las plantas depuradoras cloacales y lo que es sobre todo las redes troncales son más o menos quintuplican el valor de lo que es el metro lineal de una red de agua y por ende las obras de mayor envergadura las encara el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, no la empresa en sí misma, ¿no? Por eso hay una diferencia en la inversión con lo que es la parte de tratamiento de efluentes cloacales, o sea, de saneamiento. Bueno, acá hay un tema específico en sí, que es lo que es la temporada estival. La empresa durante el verano incorpora al servicio natural que lleva el resto del año 1 millón de nuevos usuarios. Nosotros tenemos entre el Partido de la Costa, Villa Gesell y Mar Chiquita. A la población estable se le suman 1 millón de usuarios en temporada estival, lo que genera un estrés muy importante en lo que es el funcionamiento de la empresa y que necesita una inversión porque, como decía, es muy diverso el ambiente del cual, por ejemplo, se extrae el agua. En lo que es el Partido de la Costa se hace en un campo de perforaciones que son unos médanos costeros en los cuales la química del agua hace que vos tengas que, a todos los pozos que tenés, hacerle un sistema de limpieza que es muy costoso para que tenga la capacidad productiva para la cual fue diseñado, por ejemplo. Y bueno, por eso el plan verano es tan importante para nosotros, que es lo que vamos a detallar un poco ahora, también por la época en la cual estamos ingresando y que es de un estrés hídrico muy importante. Recordemos que venimos de 3 años de sequía de manera continua, del proceso de la Niña, donde el recurso hídrico se afecta mucho y realmente bueno, los trabajadores han hecho y están haciendo, y para asegurar el servicio, un esfuerzo muy importante. Así que bueno, sigamos. Dentro del área de concesión tenemos 3 grandes polos, que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con alrededor de 550.000 personas que prestamos el servicio. Como les decía, el Partido de la Costa y ya que es el Mar Chiquita y todo lo que es la Ruta 2, que sería la ribera atlántica de la provincia de Buenos Aires, y la región capital, con 1.100.000 personas. Dentro de lo que es el plan verano, nosotros dividimos en lo que es producción de agua y lo que es el transporte, las inversiones que vamos a hacer. En este caso, la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, pongo algunos ejemplos, lo que es en Carmen de Patagones. Vean que, por ejemplo, nosotros desde Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, hasta Carmen de Patagones, tenemos kilómetros de ruta, 1.050 kilómetros, y seguimos en la concesión de la empresa, con la diversidad de estar sobre el río Paraná o en un lugar en el cual se evapora más agua de la que ingresa al sistema subterráneo, que es donde nosotros captamos el agua, o en el dique Paso de las Piedras, que es también un sistema hidrológico, digamos, de represa. Ese estrés nos lleva a tener casos, por ejemplo, como la Cámara de Patagones está sobre el Río Negro. En el Río Negro, actualmente, o sea, el año que pasó, la toma queda por el vaivén, digamos, del nivel del río, que baja y tiene bajantes y subidas del río. Queda 2 horas, hoy queda 2 horas la ciudad sin poder incorporar agua a su sistema. Para eso nosotros vamos a hacer una nueva toma que quede bien sobre la parte más profunda del río. Es una obra que pide Carmen de Patagones hace mucho tiempo, que Carly lo anunció también con el intendente. Es una inversión muy importante, de 850 millones de pesos, y es un ejemplo claro de la escasez, ¿no?, que tenemos en algunos lugares para prestar el servicio, en lo que es la infraestructura histórica del lugar.
Bueno, como le decía, en Villalonga, que donde vamos a estar también el día 29, se inaugura un nuevo módulo potabilizante, que es de donde se filtra el agua en Villalonga, y después la producción en todo lo que son los pozos de Bahía Blanca, en el Bajo San José y en Cabildo, y todo lo que es los pueblos estos de los partidos de Patagones y del partido de Villarino. Sigamos, otra placa. Acá, bueno, estamos en la región capital. También son perforaciones que se incorporan a la red, y en lo que es Berisso, que es una de las puntas de nuestro sistema de agua, se va a reforzar con una nueva planta potabilizadora, que va a ser la inversión ABSA de 1.500 millones de pesos. Sigamos. La región atlántica ya lo comentamos, es la incorporación de estos pozos nuevos de 1.000 millones, es una etapa 2, ya hicimos en el plan verano anterior una serie de pozos, sigamos. Y bueno, lo que es en la región sudeste, el recambio de cañerías, que son 1.300 millones de pesos, 5 kilómetros de recambio de cañerías para mejorar el servicio. Y la duplicación, se duplicó la capacidad de reparaciones por nuevos contratos de mantenimiento en la zona. Sigamos. En lo que es La Plata, una obra muy importante que hacemos ahora en el verano es el recambio del acueducto de 800 milímetros, que eso es una imagen de una misma pieza que está haciendo también la provincia de Buenos Aires en el acueducto de Calle Bransen en Bahía Blanca. Son las mismas piezas. Después tenemos la estación de bombeo en Los Hornos, acá en región capital. Y también las nuevas cañerías en los barrios de Villa Elvira, Los Hornos, San Carlos y La Granja. Y una inversión de 800 millones de pesos para la duplicación también de la reparación de pérdidas en región capital. Sigamos. Bueno, también una inversión muy importante en un acueducto que va desde la cisterna de Punta Lara en la rotonda hacia Boca Cerrada, 800 millones de pesos. También el recambio de cañerías y nueva cañería, 1.000 millones. Y en Berisso también lo mismo, recambio y nueva cañería, etapa 2, 1.500 millones. Sigamos. Hay una política también de la empresa de lo que es la cercanía con la comunidad, participando de diversos eventos culturales, religiosos y deportivos, en lo cual buscamos tener esa cercanía para que la comunidad pueda disfrutar de los momentos de ocio, de actividades recreativas, así que eso es algo también que lo consideramos muy importante. Y hoy por la tarde vamos a estar firmando con el Banco Provincia un sistema de leasing por 1.500 millones de pesos, en el cual vamos a incorporar 35 camionetas y 6 camiones, lo que va a aliviar a la empresa en sus finanzas, dejar de alquilar muchos vehículos, gran parte de ellos, y también por la administración otra incorporación de otros 8 camiones. Hoy alquilamos 22 camiones y con incorporación de estos nuevos camiones pesados vamos a sustituir gran parte de ellos, ¿no? Es un alivio financiero para la empresa. ¿Seguimos? Bueno, eso es un poco la presentación. Muchas gracias, presidente de ABSA. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Juan Aravena para Código Baires. Bueno, para el ministro Nicolás Kreplak, una serie de conflictos se están presentando con algunas agremiaciones, principalmente en el interior de la provincia de Buenos Aires. Si tenemos alguna apreciación, hubo manifestaciones incluso por parte de algunos médicos ante algunos municipios. Y al ministro Bianco preguntarle por las manifestaciones que han tenido algunos intendentes, principalmente del sector que está ligado con la Cámpora, contra las mesas distritales que están llevándose adelante por parte de este espacio y, alguna apreciación sobre los dichos también los entredichos que ha habido durante la última semana entre algunos intendentes de la tercera sección electoral. Bueno, aprovecho igual, antes de contestar la pregunta, para hacer una recomendación.
Estuvo lloviendo ayer y hoy, hace calor, es muy probable que se junte agua en algunos lugares. No nos olvidemos que el dengue está empezando, va a durar todo el verano, va a llegar hasta marzo-abril. Cómo lleguemos a marzo y abril va a depender muchísimo de lo que hagamos ahora. Entonces el descacharreo, el trabajo de cada uno de nosotros de sacar todo recipiente donde se junte agua en nuestras casas es muy importante. Asegurémonos de que no haya ningún recipiente que pueda juntar agua, ninguna canaleta tapada, porque eso puede garantizar que crezcan más mosquitos y empezar antes con la temporada de dengue. Ya han habido algunos casos, pero mientras más mosquitos tengamos, más dengue va a haber, así que aprovecho la recomendación. Respecto a la situación de algunos, bueno, especialmente FEMEVA, que es el problema que hubo hace un tiempo. FEMEVA es un intermediario de intermediarios, es una organización de segundo orden, que había una diferencia en función especialmente de cobro indebido, es decir, algunas personas que cobraban y nosotros no podíamos enterarnos porque el IOMA no tenía acceso a esa información, y también respecto de lo que el IOMA paga y lo que efectivamente le llega a las personas. Había una diferencia en la información y en el uso de esos recursos, que el IOMA reclama un control en algunos lugares donde las denuncias y las problemáticas de la población eran muy grandes. Se tomó la decisión de prescindir de ese intermediario y trabajar directamente con los círculos médicos, con los médicos, abrir las opciones, permitir que haya más opciones, permitir que se pueda con los colegios, con los círculos médicos, con los médicos directos, con las instituciones. Si un policonsultorio o una clínica quería conveniar directamente con el IOMA, eso nos permite tener más control sobre los recursos, y nos parece que es la responsabilidad que tenemos, que tiene el IOMA y tenemos como autoridad, que los recursos lleguen de la mejor manera posible a los afiliados. Hay algunos quizás que eso le puede perjudicar porque se encuentra una prerrogativa histórica vulnerada, pero bueno, no está ayudando a la población. Nosotros lo que necesitamos es que tanto los trabajadores y las trabajadoras de la salud, los médicos y las médicas, tengan el mejor sueldo posible, que se lleven todo lo que el IOMA está pagando y que no queden los intermediarios mucho dinero de eso, y que la población pueda tener la mayor cantidad de oferta de atención. Creo que los números muestran cómo la oferta aumenta, porque aumenta la cantidad de atención, así que estamos trabajando para que esos lugares donde hay un conflicto, en vez de haber un conflicto, haya una mesa de negociación y lleguemos a que los médicos y las médicas puedan trabajar de la mejor manera posible. El IOMA sabemos que es su principal fuente de ingresos para muchos de ellos y queremos que la población se atienda. La población en cualquier caso siempre se puede atender porque trabajamos desde el sector público también y de algunos sectores privados para que no haya un impacto en la atención de la población, que eso quedó garantizado por suerte. Muy breve respecto de lo que consultabas de las mesas distritales. Son compañeros que se organizan para apoyar al gobernador, a sus ministros y al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros les agradecemos a esos compañeros porque en tanto tengamos el mayor apoyo político posible, nosotros tenemos más potencia política y en la gestión para seguir reclamando lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y para poder llevar adelante nuestras políticas. Es eso. ¿Qué tal? Buenos días, Amparo Cribos de Radio La Cielo. Para el ministro Bianco, si está previsto que el gobernador se junte con el nuevo arzobispo electo de la ciudad de La Plata y también con los representantes electos del Frente Amplio en Uruguay, si lo tiene en agenda para esta semana. Y para Hugo Orbay, el presidente de APSA, bueno, si está previsto algún plan de asistencia para barrios de la región capital, sobre todo de la zona norte, que ya están reportando problemas de abastecimiento de agua. Sí, el Plan Verano tiene incorporado un plan de contingencia. Nosotros tenemos esta inversión, como decía la placa, para la zona norte en lo que es recambio de cañerías y la asistencia también en lo que es la incorporación de nuevos pozos que inyectan directo a red el agua, de manera que se va a incrementar la oferta de agua. ¿Sí? Respecto de una posible reunión con el arzobispo, sí, seguramente más temprano que tarde el gobernador se va a estar juntando, como hizo con los anteriores arzobispos. Bueno, nosotros enviarle nuestro saludo y el deseo de que lleve adelante una buena misión, un buen ministerio en la Catedral de La Plata. Y respecto al Frente Amplio, sí, el gobernador se va a comunicar
con los referentes del Frente Amplio estamos viendo de llevar adelante una comunicación con el presidente electo. Última pregunta. Gracias. Mi nombre es Leandro Moreno, soy de Radio Universidad. Primero al ministro Kreplak, para ampliar un poco la pregunta del colega sobre el conflicto entre FEMEBA y IOMA, particularmente consultarle sobre la situación de la localidad de Navarro, donde los vecinos se encuentran movilizados, muchos repudiando el acuerdo entre IOMA y la Intendencia, a través del cual ellos aseguran solamente pueden recibir atención en el hospital municipal y dicen esto atenta contra la elección, el derecho de elección del profesional médico y entre la relación médico-paciente. Y al titular de ABSA consultarle, más allá de las obras anunciadas, qué pasa con los problemas crónicos de provisión del servicio, sobre todo en barrios populares. Voy a citar un caso particular, el de la localidad de Punta Lara, que está muy cercano a una de las plantas de abastecimiento, donde muchos testimonios aseguran que en épocas de altas temperaturas, sobre todo por la noche, el servicio se corta sistemáticamente todos los días, dicen ellos. Amén de que se sabe que este último fin de semana estuvieron sin agua potable. Y esto también nos suma otro testimonio muy particular, el de fuentes de la escuela primaria número 6, ahí del Camino Almirante Brown, que dicen, el agua regresa todos los días a las 8 de la mañana cuando un hombre es el encargado de mover una llave de paso. Para la localidad de Punta Lara, en este momento se están ejecutando todo lo que es cañería nueva de diámetro 110 y 90, que hace el cierre del anillo de Punta Lara, una inversión importante que nunca había tenido la localidad. Y particularmente vamos a ejecutar el acueducto que va desde la cisterna de Punta Lara, de la Rotonda, hacia Boca Cerrada, que va a aumentar la oferta de agua, y es una obra muy importante porque es una cañería de 315 milímetros, un acueducto importante. Y el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, a través de un crédito con la Comisión Andina de Fomento, está ejecutando el caño de 500 milímetros, que quizás si estuvieron por Punta Lara está el obrador en este momento y ya se instalaron los primeros 180 metros de esta cañería importante, que es de 500 milímetros, y que va a abastecer, va a aumentar la oferta en la cisterna, porque hay que llenar la cisterna y de la cisterna hay que llevarla hacia la localidad. Es cierto lo que ocurre hoy, lo que nombrás vos, es cierto que hay una hora de la noche donde se corta el suministro, pero es porque se vacía la cisterna, y para esta cisterna del caño de 500 es para que no se vacíe más, ¿no? Esta cisterna para que tenga la alimentación correspondiente, y para que de la cisterna llegue a los barrios están estas dos obras, la que se está haciendo ahora, que es la del Arroyo Miguelín, que le dicen, y el acueducto de 315, que va por el otro lado. El acueducto de 315 va por la costa, por la ribera, por el camino, y el cierre de mallas va por atrás. Entonces eso cierra el anillo, y son obras históricas que nunca tuvo la localidad. Bueno, respecto a la situación de Navarro en particular, la posibilidad es que todos los profesionales puedan trabajar para el IOMA. No es que solamente los que están en el hospital público. El hospital atiende a población con IOMA, no hay clínicas privadas, pero hay consultorios y los profesionales pueden trabajar con el IOMA. De hecho, queremos que así sea. Hay un conflicto local, tiene que ver también con esto que estaba mencionando recién, pero la verdad que el objetivo es que todos los recursos que el IOMA tiene para pagarle a los médicos, a las médicas, le lleguen a los médicos, a las médicas, con la menor tasa de intermediación posible, que no se queden con parte de ese dinero, y que podamos tener los sistemas digitalizados, cosa que si un médico hace una indicación se pueda auditar en 24 o 48 horas y podamos aprobarla, las que precisan por normativa ser auditadas y las que no se puedan hacer por la aplicación de IOMA Digital y puedan darse inmediatamente. Entonces todos los médicos y médicas registrados, regulados y que aprueben con los estándares de calidad, de capacitación técnica de CB en la localidad de Navarro, como en el resto de la provincia de Buenos Aires, pueden trabajar con el IOMA. Hay veces que se utiliza
comunicacionalmente una situación de presión para sostener algunos beneficios corporativos. Y la verdad que nosotros queremos luchar contra esos beneficios corporativos siempre que vayan en detrimento de la salud de la población. Es una decisión que la tenemos que tomar también porque son momentos de un enorme ajuste por parte del Estado Nacional en la economía de toda la provincia, de nuestra obra social, de la situación de los y de las trabajadoras, que precisamos que todos los recursos lleguen de la manera más eficientemente posible. Entonces, creo que son momentos de mucha seriedad, donde todos tenemos que tomar esta información con responsabilidad. Sepan que están disponibles no solo las delegaciones del IOMA, sino la página del IOMA Central, donde se puede ir a buscar esta información, para que sepa que básicamente lo que hicimos es abrir la posibilidad de que todos los médicos y médicas puedan registrarse y trabajar en todas las localidades, no solo en Navarro como en el resto. Pedimos también la colaboración de los medios de comunicación, en ser responsables a la hora de transmitir esta información y en los médicos y las médicas, en usar con responsabilidad el título que tenemos para poder trabajar por la salud de la gente y saber que la obra social está haciendo lo máximo posible para llegar a todos y todas. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días.